El tema económico es muy importante y a quien se designe como ministro o ministra de la cartera será también fundamental para dar esa confianza. Elmer Cuba está con nosotros, miembro del Banco Central de Reserva, para conversar sobre el tema de qué se viene, cuáles son, digamos, las señales que tenemos que dar como país para poder reencaminarnos en la reactivación económica y darle la tranquilidad que el país también necesita. Señor Cuba, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, estamos saliendo de una crisis política de gran calibre, no como las normales. Las normales solamente terminan con un premier, ¿no? En estos últimos 20 años ha habido más o menos un premier por año. Es parte del panorama peruano. Pero cambiar presidentes, dentro de un mes, 3 presidentes, sí es una crisis política mayor. En una semana. En una semana, incluso mayor que la que hemos tenido, digamos, hace 20 años, ¿no? Sí. Solamente con un cambio de poder de 2 presidentes. Ahora ha sido más seguido, tenemos básicamente 4 presidentes en un periodo y 2 congresos. Eso no es menor, y el mercado de corto plazo lo percibe así. Por eso vimos volatilidad en el tipo de cambio, en los bonos peruanos y en la bolsa de valores. Pero esas variables, que son muy rápidas de reaccionar, también están viendo el futuro. Por lo tanto, el futuro se veía un poco oscuro en los últimos días, pero ya se han aclarado las aguas, y muy posiblemente esos indicadores de corto plazo vuelvan a sus niveles previos a la crisis política. ¿Qué quiero decir? La calma vuelve, el tipo de cambio debería tender suavemente a la baja a los niveles previos a la crisis política, también la bolsa de valores y también los riesgos soberanos. Eso es muy importante, pero está dando muestras que es capaz de no salirse de los canales institucionales, ¿no? Ahora, eso no despeja las amenazas que han habido anteriormente en relación a intenciones que puedan provenir del Congreso que generen una mayor desestabilización de la ya generada por la propia pandemia. Solamente una pregunta para continuar con el panel de preguntas. ¿Cuál debería ser el perfil de la nueva autoridad en la cartera de Economía? Básicamente una persona respetada por los mercados y que tenga también cierto tino político, ¿no? No solamente la parte técnica, sino se maneje en ese estrecho corredor que hoy día toca hacer de acá a abril, porque va a estar con mucha crítica de ambos lados, ¿no? Un extremo le va a decir que ha sido capturado por el otro extremo, muy complicado, casi no te puedes ni mover, porque te mueves para un lado, te queda una cachetada, por otro lado te queda otra cachetada, entonces con mucho cuidado. Y básicamente lo que se trata es mantener el impulso de la inversión pública, que ya venía creciendo fuertemente en octubre y se esperaba que de acá a abril sea uno de los factores de reactivación. Y más importante que ello, honestamente, es parar los vientos populistas del Congreso. Ese es el reto principal del próximo ministro de Economía, desactivar esta idea realmente peligrosa de repartir todo lo que se ha aportado de la ONP. Eso es explosivo, es la peor política macroeconómica desde los años 80, ¿no? Entonces, yo sí respaldo mucho la propuesta de la ministra Tony Alva, que era una propuesta mucho más inteligente, mucho más dosificada y menos onerosa para el Estado peruano. Al final lo pagamos todos, no es el dinero del Estado. Todos los que hemos pagado impuestos en estos 20 años, o la venta de las empresas públicas, todo lo que constituye hoy día los activos de la nación, no pueden ser dilapidados por un Congreso que no es su mandato, nunca lo elegimos para eso. De pronto salió con una política populista que no estaba nunca en la mesa de las elecciones, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, digamos eso en las elecciones de abril, y que gane el que el pueblo quiera, pero no, digamos, tomar por asalto la política económica. Así como se tomó por asalto la política, al más alto nivel, también se quiso tomar por asalto la política económica. Entonces eso hay que cuidarlo, ¿no? Señor Elmer Cuba, usted ha hecho un comentario sobre el balance y la gestión de la ex ministra María Antonieta Alva. Sin embargo, hemos visto ayer a Mercedes Arauz haciendo una crítica bastante radical a la situación económica que deja el gobierno saliente del señor Vizcarra, al que entrará hoy. ¿Cuál es su opinión sobre el estado de las cuentas públicas? A ver, en todo el planeta, los fiscos que pueden hacerlo han podido enfrentar la pandemia con políticas fiscales expansivas, en parte con reducción de impuestos y en parte con más gasto. Entonces no hay país que no pueda haber hecho eso. El que no puede haber hecho eso está hoy hundido en la recesión y hundido en los fallecidos. El error de Perú no ha sido tanto del MEP, sino ha sido el gabinete Ceballos, que cerró la economía de manera exagerada el 15 de enero. Todo lo que vino después fueron políticas para evitar que eso se convierta en una depresión, ¿no?
Esa es la historia correcta. Entonces, efectivamente, y esa decisión colectiva del gabinete y del presidente Vizcarra de cerrar la economía tan agresivamente como una de las más fuertes del mundo, llevó a que los ingresos tributarios se diluyan. El grueso del déficit fiscal este año no es porque el gasto haya subido mucho, sino porque los ingresos se han derrumbado, porque la economía formal está cayendo 12%. Y como comprenderás, si la economía cae 12%, en el fondo eso es valor agregado, es IGB, son utilidades, son impuestos. Gente desempleada que no paga impuestos a la renta, empresas que no tienen utilidades no pueden pagar impuestos a la renta, y la gente que no vende no puede pagar IGB. Entonces eso ha sido el impacto principal. Pero eso ya es el pasado, estamos en noviembre y las cifras vienen muy bien de acá en adelante. Perú, si solamente vemos el cuarto trimestre del año, va a ser la economía que menos cae en toda América Latina, seguramente, junto con Chile y Colombia. Y el próximo año recuperamos. Ahí estamos en una trayectoria de recuperación. Apenas ha salido la cifra de PBI del mes de septiembre con menos 7%, una de las más bajas desde la pandemia. Y octubre se espera una caída muy menor, cercana a 4 o 5%. Entonces ya Perú viene agarrando ritmo. ¿Qué quiere decir eso? En la medida que las empresas comiencen a vender más, se van a atrever a contratar más y van a reabsorber poco a poco a la gente que ha sido desempleada. Ya estamos en esta historia. No hay que hacer mucho, en verdad, solamente mantener el equilibrio fiscal con el Congreso a raya y mantener la recuperación de la inversión pública que ya viene creciendo mes a mes de manera importante. Eso son las dos grandes metas, digamos, del próximo ministro de Economía, ¿no? Sí, señor Cuba, vamos a tener que ir a una pausa. Usted señala que no hay que hacer mucho, pero tiene que tener el que esté un temple a prueba de todo y a prueba de Congreso populista que pueda detener cualquier impulso de esa naturaleza y hacerlo comprender que es lo más importante. Vamos a una pausa, ya regresamos. El BCR, habían preguntas pendientes. Adelante, Carlos. Señor Cuba, buenos días. Usted ha hablado efectivamente de detener una serie de propuestas o aspiraciones de carácter populista en el Congreso. Eso es muy complicado porque hay una tendencia muy grande a este tipo de normas. Inclusive el sábado último, con Fernando, justamente el expresidente Merino ya hablaba de la posibilidad de la promulgación de este tema de retiro de aporte de las AFPs. No se negaban a una solución en el tema de la ONP, un retiro hasta cierto punto parcial en cuanto a esos niveles. ¿Cómo se puede conjugar la necesidad del Perú en tema económico y justamente neutralizar estas pretensiones de carácter populista, porque está bien acentuada en el Congreso? Y otro tema, ¿cuál ha sido el comportamiento del dólar en estas últimas horas? El tipo de cambio tuvo una especie de hipo debido a la crisis, pero ya con la definición de quién será el presidente, ¿cuál ha sido si es que ha habido algún cambio, por supuesto, una mejora del tipo de cambio del dólar con relación al valor del sol? Todavía no, sobre lo segundo, todavía no he visto las cifras de la mañana, seguramente se van a estabilizar, y sobre todo cuando ya mañana o pasado se nombre el gabinete y se vea que es un gabinete como ha prometido el presidente Sagasti, bastante equilibrado a ambos lados del espectro político, con figuras importantes, juveniles y también con experiencia, esa combinación que nos dé el equilibrio y que nos representa a todos ahí. Yo creo que el tipo de cambio en particular tendría que comenzar a converger a los niveles previos a la crisis política, igual las otras variables que decía hace un momento, ¿no? Y sobre la primera pregunta, efectivamente, es un buen momento para dialogar con el Congreso. El Congreso acaba de nombrar a Sagasti en la presidencia, ¿no es cierto? Entonces es un buen momento, una luna de miel, digamos, así como cuando los gobiernos asumen, normalmente hay un periodo de luna de miel donde te dejan hacer cosas y te dan un espacio. Ahora también tiene que darle algunas semanas de espacio. Hay poco tiempo para una luna de miel muy larga, pero que debe existir, y por lo tanto ahí es el espacio para convencer al Congreso de desactivar esta bomba principal, que es la ONP. Lo de las AFPs también se puede moderar, es un retiro muy grande que puede desproteger sobre todo a los más jóvenes. Los más jóvenes aportantes que están desempleados hace un año, si retiran ese monto, su pensión va a ser muy baja toda la vida. Lo que pasa... Disculpe, señor Cuba, lo que pasa es que en el tema del diálogo que plantea usted, me parece con criterio, ya ese aspecto se ha abordado mucho en la gestión de Martín Vizcarra, y básicamente con la exministra María Antonieta Alba, que acudía constantemente al Congreso, exponía los argumentos en ambos casos, pero no había una especie de acuerdo con un sector importante del Congreso. Por eso me refiero, ¿cuán difícil va a ser ahora justamente enfocar ese diálogo?
Yo creo que hay un espacio, porque el presidente Vizcarra no era muy querido en el Congreso era muy hostil contra él, y él no tenía ningún representante en esa Cámara. No, ahora es distinto. Ahora ellos mismos acaban de dar una solución al impasse, dándole el poder al presidente Sagasti. Por lo tanto, hay un espacio, una responsabilidad de también proteger el régimen que acaban de engendrar, ¿no es cierto? Entonces, no veo cómo pueden dar una solución y el día siguiente dar un puñal por la espalda a esa misma solución que acaban de dar. Sí. La ciudadanía podría salir a marchar nuevamente. Hoy el Congreso está arrepentido, están pidiendo disculpas por sus errores, están con arrabo entre las piernas. Es el momento que también negocien esos temas económicos, ¿no? Justamente iba a ir en ese sentido, porque el Congreso está en otro momento. Hay una deslegitimación por todo lo que ha ocurrido en las semanas previas del Congreso y van a tener que recomponer también una confianza con la población. Sin embargo, usted ha señalado que el perfil debe ser alguien convocante que pueda explicar bien y detener los impulsos populistas. Justamente esto es lo que probablemente no pudo hacer la ministra Alba. Hay un déficit de 6.000 millones de soles por una circunstancia que ha sido evidentemente la pandemia, y eso es lo que nos coloca en una situación tan difícil, ¿no? Sí, pero ella está un poco sola, ¿no? Yo creo que ahora el gabinete y el presidente mismo pueden llevar ese rol. Yo creo que sí, efectivamente, estamos de acuerdo en que hay un cambio de modo, ¿no? El Congreso está un poco más receptivo y el Ejecutivo tiene ahora un espacio para avanzar. Y hay cosas más importantes, ¿no?, que traen en mesa. No se puede interrumpir la recuperación económica. La economía está con el motor encendido y está avanzando, no está parada. Las cifras que salen cada mes son cifras del pasado, ¿no? Es ver el retrovisor. Por ejemplo, el PBI, que salió ayer, dice menos 7% en septiembre. Pero estamos en noviembre. Y noviembre es mucho mejor que septiembre. Todos los indicadores de ventas, IGB, el indicador de ventas eléctricas, etcétera, muestran un desempeño mucho mejor. Entonces se espera que la economía deje ya el terreno negativo en marzo, pronto, antes de las elecciones. Y el empleo efectivamente está mejorando mucho más lentamente, por lo que decía. Las compañías de cualquier tamaño, de cualquier sector, cuando comienzan a vender más, poco a poco, si perciben que las ventas han llegado para quedarse, comienzan recién a contratar nueva gente. Entonces no podemos matar esa recuperación que está germinando ya. Ya hay brotes verdes. Perú está comenzando a mejorar mes a mes. Noviembre va a ser mejor que octubre mejor que septiembre, y así, tal como lo veíamos cuando se inició todo esto. Entonces no hay que matar ese ciclo económico expansivo que estamos entrando nuevamente, no hay que matarlo, ¿no? Muy bien. Señor Cuba, sí que hay un instante todavía, Mónica. Quería preguntarle algo en relación a lo que nos dijo al principio, que quizás desborde el campo de su especialidad, pero al fin y al cabo usted es socio fundador de una consultora. ¿Por qué hay en nuestro país esta tendencia a que un extremo busque capturar al otro y aparentemente la gente que está en el centro, que es la mayoría moderada, queda fuera de juego? A ver, una pregunta muy potente. Yo creo que es un proceso mundial. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, lo hemos visto en Chile y lo hemos visto en Perú, para poner 3 ejemplos cercanos. La nueva manera de hacer política con las nuevas redes sociales está cambiando el mundo y también cómo se hace la política. Y lamentablemente, por los códigos de información que hay tan cortos, lleva a un sesgo en la población rápidamente, y si se polariza. Eso es muy peligroso. Es un reto a la política mundial volver a reinventar cómo hacemos para que las democracias representativas vuelvan a converger y no para haber legitimidad como hemos visto hasta ahora. Hemos recorrido a la calle para corregir algo que supuestamente los representantes de nosotros han debido hacer. O sea, el que te representa ya no te representa. Y eso ha llegado a su máximo extremo cuando ni siquiera los portavoces representaban a sus partidos, ¿no? Como fue la elección del fallida del domingo. Entonces, eso hay que recomponerlo, pero eso es mucho más complejo. Muy bien. Le agradecemos muchísimo al señor Elmer Cuba por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias hasta cualquier momento. Vamos a una pausa, ya regresamos.